Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Natalia Centurión, soy vocera del Comité de Expertos, así que bueno, en esta oportunidad vamos a contar con la licenciada especialista Elida Olivera López, que nos va a dar en esta segunda charla que estamos realizando desde el Comité vía Meet. Bueno, nos va a dar una ponencia que espero, supongo, y que va a ser excelente. Así que, bueno, la licenciada es profesora universitaria, es coordinadora del curso PAI que se da en el Hospital Garrahan y tiene un posgrado en inmunización, corregime si no es así. No, perfecto, perfecto. Buenas tardes a todos. Así que bueno, vamos a hacer al final, si ustedes quieren ir dejando preguntas, las van dejando en el chat y al final hacemos que la licenciada las pueda responder. Así que bueno, sin más rodeos, le doy lugar a la licenciada para que inicie con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, depende de dónde están. Caras conocidas, gente nueva, así que bueno, pero esto es un pantallazo general, lo que son inmunizaciones, para aquel que no está en el ambiente o en el sector, y todos somos agentes de salud, entonces tenemos que tener como un conocimiento básico del tema. Así que bueno, espero que les sirva, que lo aprovechen. Al final también está mi mail. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo podemos desarrollar luego. ¿Sí? Esperamos 2 segundos, yo voy abriendo la presentación, así iniciamos, ¿les parece? Sí, gracias, licenciada. Bueno, ¿se ve? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de esta presentación a todo el comité. Estamos en un momento en lo que la inmunización está teniendo muy bajas coberturas, así que hacer como un énfasis está muy bueno, como para replantearnos un montón de situaciones de salud que parecía que la teníamos controlada. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por esta oportunidad también. Empecemos. Bueno, este es un acto habitual de todos los días en el centro de vacunación del Hospital Garrahan. Ahí estoy con un paciente y una mamá haciendo el acto de inmunizar, ¿sí? De manera concreta. Cuando hablamos de inmunizar, tenemos que tener en cuenta que son 3 aspectos los que nos va a guiar en este acto. Primero vamos a tener la inmunización a través del contacto directo con la enfermedad, ¿sí? Que es a través de la exposición. Cuando uno está enfrente a la enfermedad, el cuerpo reacciona y al producirse la enfermedad en el organismo, desarrolla anticuerpos naturales, ¿sí? Que es la exposición habitual. Después tenemos la inmunidad pasiva, que es la inmunidad cuando nosotros aplicamos o inyectamos gamma. No sé si saben, cuando tenemos el gamma-T, que es la gama antitetánica ante una posible cirugía de riesgo o ante un evento politrauma, una situación de un contacto sucio, se manda o se indica lo que es la gama antitetánica. Eso es una inmunidad pasiva que nosotros la administramos y genera respuesta instantáneamente, pero solo dura 20 días en sistema. Luego tenemos la inmunidad activa, que es a través de las vacunas, ¿sí? Nosotros vamos a incorporar un antígeno, el cual va a producir o va a desarrollar el impacto en la cascada inmunitaria que va a generar los anticuerpos necesarios para generar la protección. Entonces esos son los 3 actos en el cual nosotros interpretamos lo que significa la palabra inmunizar, ¿sí? Cuando hablamos de que es un acto individual con un impacto social, debemos entender que al tener la población vacunada, erradicamos un montón de patologías de la sociedad. Y se considera que el 10% de los vacunados, aunque esté perfectamente vacunados, no genera un efecto inmunológico protector, ¿sí? Entonces, ese 10% que circula dentro de una sociedad vacunada está protegido por el impacto social. Por eso el sistema de vacuna y el calendario de vacuna es obligatorio en nuestro país.
¿sí? Cuando hablamos de vacunas, ¿a qué nos referimos? Esto es importante entenderlo porque cuando hubo la vacunación masiva con la vacuna de COVID, como que hubo varias interpretaciones o definiciones, y la realidad es una, ¿sí? Que es un agente biológico que nosotros incorporamos o inducimos en el organismo para generar una respuesta deseada. En simples palabras, ¿sí? Nosotros provocamos al sistema inmunológico para que reaccione, construya y fabrique todos estos anticuerpos. El día de mañana, cuando estén frente a la patología, van a ser el efecto de barrera, ¿sí? Entonces, ¿de qué están compuestas las vacunas? Las vacunas están compuestas de agente biológico, es decir, el sistema productor del reflejo de la inmunidad. Puede ser bacterias, virus, toxoides, va a depender de lo que estamos buscando. Va a tener lo que se llama adyuvantes. ¿Qué es esta palabra? Son componentes o incipientes que van a favorecer a la asimilación y a la producción de este anticuerpo protector. Por ejemplo, en la vacuna neumocóxica conjugada 13 valente o 20 valente, conocida como la Prevenar, que es la marca comercial, tenemos una proteína que produce esa asimilación en el organismo, que hace que la efectividad sea mayor. Luego tenemos lo que son los estabilizantes, ¿sí? Porque tenemos que entender que la vacuna tiene un proceso de, como ahí vemos en la presentación, de fabricación en laboratorio, de traslado, de stock o de conservación en el lugar de residencia, es decir, en el vacunatorio, y luego la incorporación en los pacientes. Todo ese proceso tiene que estar controlado, ¿sí? Entonces tiene estos estabilizantes que aseguran que esa vacuna continúe con la eficiencia y eficacia deseada. Y luego tenemos conservantes, que algunos son antibióticos para que no se produzca ninguna contaminación. Cuando hablamos de estabilizantes, también tenemos que entender que las vacunas tienen una temperatura adecuada, ¿sí? Que es de los 2 a los 8 grados. Variando esta posibilidad, ya la efectividad de la vacuna corre riesgo, ¿sí? Entonces la cadena de frío es fundamental para asegurarnos la efectividad de la misma, más allá de los estabilizantes. ¿Vamos bien? Bueno, cuando hablamos, este es nuestro calendario, no sé si lo reconocen, nuestro calendario del 2025. Tuvo variaciones, tuvo modificaciones y tuvo incorporaciones. Esto está en los lineamientos del Ministerio de Salud, lo pueden descargar, lo pueden tener todos. Yo lo que voy a hacer son las acepciones de las nuevas modificaciones, para que tengamos en cuenta, ¿sí? Que son las vacunas que en el año 2024 se incorporaron o sufrieron modificación. Esto es importante porque tenemos que recuperar a esos chicos que les falta vacunas, o tenemos que distanciar los intervalos mínimos, ¿sí? Una de las primeras que recibió la modificación fue la polio, ¿sí? La vacuna SAL, que es la polio inactivada. Esa vacuna se va a dar a los 2, a los 4, a los 6 meses. El refuerzo de los 18 meses que nosotros los teníamos tan incorporados, se sacó y queda solamente en el ingreso escolar, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que tiene esas 3 dosis aplicadas, puede esperar al ingreso escolar para recibir el refuerzo último necesario. ¿Bien? Después se incorporó la segunda dosis de la vacuna de varicela en el ingreso escolar. Llamamos ingreso escolar al periodo entre los 5 y los 6 años. Todo niño nacido a partir de octubre del 2013 debe contar con 2 dosis de vacuna de varicela para tener una protección óptima. ¿A qué le llamamos una protección óptima? A que tenga una cobertura de más del 95%, ¿sí? Si está en contacto con la enfermedad, ese niño no va a producir una sintomatología grave. O no tiene sintomatología, o tiene lo que se conoce como 2 o 3 granitos y cursa la enfermedad sin ninguna complicación, ¿sí? Por eso es muy importante a todos esos niños
que hoy tienen 7, 8, incluso 9 años y tienen una sola dosis, captarlos y darle la dosis que les falta. Después hay otro cambio importante que es la vacuna del VPH o HPV, ¿sí? Que nosotros la vamos a administrar a todas las nenas o mujeres nacidas a partir del año 2000. Si alguna de estas mujeres, que hoy tendrán 20 y pico de años, no cuenta con esa vacunación, se puede direccionar a cualquier unidad o vacunatorio de adulto y darse la vacuna faltante, porque está dentro del periodo y está dentro de la cobertura necesaria. Si nació a partir del año 2000 y todos los varones a partir del 2006. Se comprobó y una modificación que a partir del año 2024, esta es una única dosis a los 11 años. ¿Sí? Tenemos la vacuna nanovalente, la cual genera una protección o títulos protectores que perduran más de 30 años. Entonces, con una única dosis en ese periodo de edad es suficiente, ¿sí? Entonces, eso está bueno en tener en cuenta porque si se vacunaron en el 2023 y no completaron el carnet, no hace falta la segunda dosis. ¿Bien? Después tenemos la vacuna del virus sincicial respiratorio, ¿sí? Que nosotros lo vamos, dentro del calendario nacional, se incorporó en el 2024 para todas las embarazadas desde la semana 32 a la 36, 6 días, en el periodo invernal, ¿sí? Esta vacuna va a proteger a ese recién nacido hasta los 6 meses del virus sincicial respiratorio. Es nueva, tiene altos títulos protectores, es importante la difusión, es importante que los obstetres la recomienden, porque nosotros vemos habitualmente en la guardia de nuestro hospital muchos neonatos, lactantes, bastante complejos con esta patología. Entonces, si hay una vacuna que se la podemos administrar a la madre y ese recién nacido va a tener títulos protectores hasta los 6 meses, la difusión es fundamental para prevenir. Nosotros siempre nos vamos a enfocar y basar en la prevención. Después vamos a tener la vacuna triple bacteriana celular, ¿sí? Esta es otra vacuna que le vamos a dar a la embarazada a partir de la semana 20. También para proteger a ese recién nacido de coqueluche hasta los 2 meses, donde va a recibir su propia inmunidad con la vacuna de quinto. Acá quiero hacer un paréntesis porque hubo un brote de coqueluche, ¿sí? En el Gran Buenos Aires, en el Ámbar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta vacuna está dentro del calendario nacional en varias presentaciones, y nosotros como agentes de salud debemos tener un refuerzo cada 5 años, todo aquel personal de salud que está en contacto con niños menores de 12 meses o inmunocomprometidos. La mayoría de los adultos somos portadores sanos, ¿sí? Se presenta todo en una parte orofaringea y hay una acumulación que queda ahí latente. Pero ante el contacto de un recién nacido o una persona adulta con algún tratamiento inmunosupresor, nosotros podemos transmitir y generar el daño de la enfermedad. Entonces, chequear nuestro calendario de vacuna como personal de salud y hacer hincapié en que todo agente que trabaja en maternidad la debe tener, todo agente que trabaja en neo la debe tener independientemente de la función que cumpla. ¿Sí? Eso es súper importante. La vamos a tener entonces a la embarazada, al personal de salud que tenga niños menores de 1 año o inmunocomprometidos, a los niños de 11 años, ¿sí? Se la vamos a dar como un refuerzo para disminuir la circulación en la sociedad. Por eso es esto del efecto rebaño. Nosotros vacunamos a los niños de 11 años para protegerlos y para disminuir la circulación en la sociedad. Bien. Luego tenemos la vacuna de fiebre amarilla. Nuevamente hubo brotes de fiebre amarilla en Brasil y en el norte argentino, entonces aquellos que van a ir de vacaciones o aquellos que están dentro del área programática de exposición deben tener esta vacuna. Esta también recibió una modificación. La primera dosis se puede dar a partir de los 18 meses y si no vive en zona endémica, esa dosis es suficiente y protectora para toda la vida si es por viajero.
Si vive en zona endémica, perdón, debe de tener un refuerzo a los 11 años. Entonces, si nosotros vamos a viajar a cualquier lugar del mundo y nos exigen la vacuna de fiebre amarilla, tenemos que tener en cuenta que con una dosis en la vida, después de los 18 meses, la cobertura es suficiente y la acreditación también. Hay pocas dosis, los lugares donde hoy por hoy se pueden encontrar es en el Hospital Muñiz y en el Hospital Piñeiro, los que yo sé que se dan. Así que hay que contactarse, sacar turno, porque hay pocos números, porque son frascos multidosis, pero esos son los lugares donde lo están dando gratuitamente. Eso es el resumen de las modificaciones que hubo en nuestro calendario en 2025. Es uno de los más completos que podemos encontrar. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando se incorpora, cuando se modifica una vacuna dentro de nuestro calendario, son políticas públicas, son políticas de salud. Va a depender de las patologías de incidencia que tenemos en la zona, la mayor prevalencia, no son al azar, no son por capricho, son porque está estudiado y porque realmente las necesitamos. Tenemos un calendario súper amplio, costosísimo, así que ya que tenemos la posibilidad de vacunar a nuestros niños, adultos y adultos mayores de manera gratuita, deberíamos tenerlo en cuenta y optimizarlo para tener una sociedad un poquito más sana. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a inmunizar a un paciente? ¿Sí? Cuando vamos a aplicar una vacuna, cuando hacemos un interrogatorio para saber si podemos o no aplicar esa vacuna. Sabemos que el acto de inmunizar no es un acto de emergencia, no es la atención en una emergencia, en un shock room, entonces nosotros tenemos la posibilidad de evaluar el paciente, de evaluar su carnet de vacuna, su documentación, hacer un interrogatorio y coordinar y replantear y formular un esquema de vacunación en el caso que se necesite. Primero y principal, la edad del paciente y la condición, ¿sí? Condición, ¿por qué? Porque si es pediátrico, si es adulto mayor, si está embarazada, si es personal de salud o es conviviente de un paciente. Nosotros tenemos el centro de vacunación dentro de la institución, que es el Hospital Garrahan, que es una institución de alta complejidad. Entonces, no solo vacunamos a los niños, sino también hacemos prevención en el radio, es decir, vacunamos a los convivientes para protegerlos a ellos en el caso de que no pudieran recibir las vacunas. ¿Sí? Es un trabajo interdisciplinario. Tenemos que tener en cuenta la historia clínica, ¿sí? Previa a que les llegue al consultorio y post, ¿sí? ¿Por qué? Previa por si tiene algún antecedente de patología o de administración de alguna medicación, una transfusión o una derivación de sangre, y post, si dentro de un periodo determinado ese paciente va a ser trasplantado, va a recibir algún tratamiento de quimioterapia, entonces tenemos que evaluar la previa y el post. La condición del esquema de inmunización, ¿sí? El que nos trajo la documentación previa, si tiene, si no tiene, si nosotros tenemos un sistema de red, de internet, un sistema, un soporte técnico que se llama CISA, que es nacional, que están todos los datos de toda la población, y ahí podemos nosotros retomar registros que no se hayan aplicado en nuestra institución. Entonces, evaluamos todas las instancias, y ahí nosotros es una de las acciones que somos casi autónomos. Nosotros podemos iniciar, completar y citar para aplicar vacunas, dependiendo obviamente de la historia clínica previa y actual del paciente. Después tenemos un apartado que es esquema de huéspedes especiales, ¿sí? Que eso hay protocolos internos que vamos a desarrollar según el paciente. Otro centro de inmunización de huéspedes especiales en adultos, para que tengan en cuenta, es el Hospital Fernández. Nosotros tenemos un centro de inmunización de huéspedes especiales pediátricos. El que es de referencia de adultos es el Hospital Fernández, para que tengan en cuenta ante la necesidad. Nosotros vacunamos a nuestros pacientes hasta los 21 años. A los 18 años, a todos los niños de manera espontánea, ¿sí?
pero de ahí en adelante se tiene que hacer responsable un centro de inmunización de adultos. En el caso de que sean pacientes o carné incompleto o a una situación especial, tenemos que reprogramar las futuras consultas a nuestro centro de vacunación o al lugar de residencia que le quede más cercano. Bueno, cuando hablamos de vacunas tenemos dos conceptos, ahí los dividí en la presentación, bien separados para que sea visible y lo podamos, digamos, definir de manera independiente. El concepto primero, que es el que a mí me interesa que nosotros tengamos en cuenta y que lo fijemos, son las vacunas de virus vivos atenuados. ¿Sí? Estas vacunas, por decirlo vulgarmente, los virus están vivos, están como atontados, pero están vivos. Cuando yo genero la vacunación, ese virus toma fuerza y empieza a replicar de manera automática toda la cadena inmunitaria. Estos virus son vivos, entonces la inmunidad va a ser más prolongada, la cantidad de dosis va a ser menor, pero tenemos que tener en cuenta que si es paciente, puede producir algunos efectos adversos no deseados, ¿sí? ¿Cuáles son las vacunas a virus vivo? La vacuna BCG, que la vamos a dar en el recién nacido únicamente, la vacuna rotavirus, que es la única que nos quedó en presentación oral, la vacuna varicela, triple viral, doble viral y fiebre amarilla. Esas son las que están dentro de nuestro calendario nacional. Ahí tiene el apartado de dengue, porque no está dentro del calendario nacional, pero es una vacuna existente. Todas estas vacunas son a virus vivo, entonces va a tener una réplica inmediata en el sistema inmunológico. El próximo concepto es el número 2, que son las vacunas a virus inactivados. Estos virus, por decirlo de una manera, están muertos, ¿no? Es decir, perdieron su virulencia, perdieron su capacidad de generar enfermedad. Lo único que pueden llegar a generar es anticuerpos, estimular el sistema inmunitario. Estos van a ser, la gran mayoría de estas vacunas van a ser intramuscular, ¿sí? Estas vacunas, nosotros cuando introducimos en el organismo, la fabricación va a ser intracelular. Va a tener que, necesita varias dosis para generar la respuesta necesaria y probablemente necesite refuerzos a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque los anticuerpos decaen a través de los años. Tenemos la vacuna de hepatitis B, SAL, quíntuple, virus, vacuna conjugada nanovalente, 13 valente, 20 valente, hepatitis A, antimeningocóxica, triple bacteriana celular, HPV, antiripal, virus incisional respiratorio, doble adulto. Tenemos el apartado de la vacuna antimeningocóxica tipo B, que es la vacuna VEX0, esa no está dentro del calendario nacional, la vacuna de COVID y la vacuna sextuple. Entonces, las vacunas de virus vivo atenuados, el virus está vivo, está como atontado y produce una inmunidad a largo plazo y necesita pocas dosis. Y la otra, los virus inactivados, están muertos, necesitan mucha más dosis, son todas intramuscular y seguramente necesita un refuerzo a través de los años. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos adversos esperados cuando nosotros hacemos una inmunización? Los más evidentes son los locales. Que vamos a encontrar en el bebé, en el muslo, y en el niño a partir de los 12 meses hasta el adulto, en el deltoide. Vamos a encontrar tumefacción, dolor, que se le pone la zona enrojecida, calentita, le explicamos a los papás que no hay ningún problema, se resuelve con paños fríos, ¿sí? Eso van a ser locales. Después vamos a tener los sistémicos o moderados, que es fiebre. Puede tener fiebre entre 38 y 40 grados, le tenemos que comunicar a los padres que eso es real, que puede pasar, porque nosotros estamos estimulando a ese cuerpo, a ese sistema inmunológico que empiece a fabricar. Entonces, al estimularlo en los bebés, lo primero que aparece es la hipertermia. Y puede persistir hasta 72 horas post-inmunización.
Eso le tenemos que contar para que no se asusten y no piensen que le está pasando algo diferente a sus hijos. Puede producir decaimientos, llanto, pero si el llanto persiste más de 3 horas con vómitos, ¿sí? O si durante más de 72 horas existe esta hipertermia, estas curvas de temperatura persistentes, tenemos que pensar en el componente pertussi. El componente pertussi lo vamos a encontrar en la vacuna quíntuple, sextuple o triple bacteriana celular, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta y ahí eso lo tenemos que reportar. A las 48 horas todo esto decae, el niño se encuentra bien y vuelve a tener los hábitos normales. Todo esto sucede con antitérmicos, pañitos fríos, paciencia. Y luego tenemos lo que son graves, que son las anafilaxias. Es raro, nosotros hemos tenido en nuestro centro de inmunización, hemos tenido episodios de anafilaxia, entonces tenemos que estar preparados ante la eventualidad. Lo primero que hacemos es adrenalina intramuscular. Si pesa más de 10 kilos, damos pura, y si no, se diluye. Siempre tenemos que tener el kit de anafilaxia cercano ante cualquier necesidad, siempre que tengamos que aplicar alguna vacuna o alguna medicación. En el caso de que estemos dentro de una institución, obviamente, ¿no? Es extremadamente raro. Si nosotros testeamos y comprobamos que hizo un efecto de anafilaxia con alguna de las vacunas, no se vuelve a repetir más, ¿sí? Es como que queda directamente anulada la siguiente dosis. Bueno, patologías a tener en cuenta a la hora de inmunizar. Obviamente, como nosotros, vuelvo a recalcar, porque es importante, estamos dentro de una institución de alta complejidad. Mayormente cuando el lugar de vacunación es un área programática, se hace inmunización en las escuelas, en un CESAC, en una salita, rara vez se tienen estos conceptos en cuenta, pero son importantes, porque nosotros estamos rodeados de niños, adultos y adultos mayores, que por ahí presentan esta condición clínica y lo desconocemos, ¿sí? Entonces, vamos a dividirla en dos grandes grupos. Las inmunocompetentes, es decir, que son patologías de base que alteran el sistema, pero no desarrollan inmunodeficiencia, ¿sí? Entre ellas vamos a encontrar todas las cardiopatías, las enfermedades respiratorias, todas aquellas neurológicas, las de sistemas, como diabetes. A veces podemos encontrar también las digestivas, y una que no tenemos nunca en cuenta, pero es importante, la del implante coclear. Luego tenemos el otro gran grupo, que son las inmunodeficiencias. Acá nosotros tenemos que hacer un alto porque las vacunas a virus vivo, que habíamos dicho que generaban una respuesta casi similar a la enfermedad, este tipo de pacientes, este grupo de personas, no la puede recibir. Y si la recibe, tiene que tener un seguimiento y una autorización por infectología o el médico tratante. Y son enfermedades que por ahí nosotros tenemos dentro de nuestro entorno personas que la padecen y desconocemos completamente. Patologías que nos generan inmunodeficiencia por clínica o por tratamiento. Vamos a encontrar lupus, enfermedad de Crohn, todas las hepatitis autoinmunes, artritis reumatoidea. Dentro de nuestro grupo de profesión, hay muchos compañeros, muchos casos de artritis reumatoidea que desconocemos, que no se pueden dar diferentes tipos de vacunas o que necesitan refuerzos por los tratamientos que reciben. Dermatitis atópica, trasplantes de órganos sólidos o hematopoyéticos, IDA o tratamiento quimioterápico. La asplenia funcional o anatómica. Estos pacientes, una vez que terminan el tratamiento quirúrgico, porque hicieron una esplenectomía, desconocen que continúan con una inmunodeficiencia. Entonces es muy importante que hagamos por ahí captura de esto y tengamos bien dividido cuáles son las que no me generan inmunodeficiencia y cuáles sí, para tener en cuenta las vacunas que puedo y no puedo recibir.
todas las inmunocompetentes puedo recibir todas. Todas puedo recibir incluso dosis de refuerzo, pero las que tengan inmunodeficiencias, las vacunas a virus vivo, no las puedo recibir, ¿sí? Vacuna de virus vivo dijimos que era BCG, rotavirus, varicela, triple viral, doble viral, fiebre amarilla y la de dengue. ¿Bien? Obviamente, como yo siempre recalco, el 70% de nuestros pacientes, de los niños y adultos que acuden al vacunatorio, portan una enfermedad de base. Entonces, como dice acá, necesitan una inmunización especial, algunos refuerzos extra, alguna presentación de más, algunas que pueden y otras que no pueden recibir, esquemas individuales. Entonces, vamos a hacer la evaluación según el paciente. Tenemos el paciente, tenemos su historia clínica, su relato, y en base a eso nosotros vamos a fabricar y construir el plan de vacunación adecuado a ese paciente, ¿sí? Por eso tenemos que tener toda esta información previa para saber qué puedo y qué no puedo hacer. Los pacientes inmunosuprimidos, nosotros tenemos algunos puntos a tener en cuenta. Va a depender el grado de inmunosupresor inducido. Por ejemplo, en pacientes con dermatitis atópica, muchos le administran o toman metrotexato, que es un inmunosupresor, ¿sí? De alto grado. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ahí es una patología de la piel que no pareciera que tuviera inmunosupresión, por eso el interrogatorio es fundamental, ¿sí? Entonces, si toma alguna medicación, ¿cuánto tiempo la viene tomando? ¿Qué dosis toma? ¿Hasta cuándo lo va a tomar? Y es súper importante. Todas las vacunas inactivadas pueden ser administradas. Todas aquellas que eran de componente de virus muerto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la respuesta va a ser menor, no por la vacuna, sino por el sistema inmunológico de ese paciente, ¿sí? Que está transitando otras cuestiones, nosotros le incorporamos la vacuna, y obviamente el efecto deseado no va a ser el óptimo, pero siempre va a generar una respuesta protectora. Las vacunas a microorganismos vivos están contraindicadas. Luego vamos a ver que va a depender del tratamiento, va a depender por qué estaba inmunosuprimido, ¿sí? Entonces ahí se puede llegar a planificar más adelante. Pero la premisa es, paciente inmunosuprimido, vacunas de microorganismo vivo contraindicadas. Después se puede continuar la inmunización luego del tratamiento, de 3 a 6 meses, si el tratamiento es por una quimio, si el tratamiento es por corticoides de altas dosis, si el tratamiento es por inmunosupresores, si el tratamiento es porque recibió gamma globulina, o si recibió transfusiones de sangre. Eso vamos a evaluarlo luego de las próximas consultas, ¿sí? Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, ¿a qué nos referimos? Hubo últimamente varias cuestiones con respecto a la inmunización, conflictos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hubo brotes de enfermedades que ya estaban eliminadas o estaban reducidas, como sarampión. Hubo brote en el AMBA de sarampión, 31 casos. Hubo brote de coqueluche, hubo brote de fiebre amarilla. Es decir, son patologías que estaban controladas, las coberturas de vacunas están tan bajas que son oportunistas y vuelven con fuerza. Entonces tenemos que tener en cuenta que un esquema de vacuna no es solo para nuestra familia o nuestra población, sino que genera una protección social, ¿sí? ¿Cómo funciona? Las personas inmunes actúan como barreras, lo que reduce la probabilidad de que las personas susceptibles, aquellas, por ejemplo, los niños trasplantados de órganos sólidos, niños adultos, que hay vacunas que no pueden recibir, estén protegidas porque estamos todos vacunados contra sarampión, ¿sí? Entonces su inmunidad no estaría alterada, pero si el 50% de las personas no está vacunada con vacuna doble o triple viral, va a haber circulación de sarampión en la sociedad, y estos pacientes que no la pueden recibir por su patología de base, están vulnerables. Entonces, esa es la protección de rebaño que nosotros tanto hablamos y que tenemos que tener en cuenta.
estas vacunas no pueden, que pueden vacunarse, no entren en contacto con el patógeno porque nosotros generamos como un efecto protector directo, ¿sí? La protección indirecta, acá hablamos, la vacuna no solo protege a la persona vacunada una vez más, sino que protege indirectamente a los miembros más vulnerables de la comunidad. Por eso nosotros vacunamos a los convivientes, vacunamos a los que viven en el mismo domicilio de pacientes trasplantados, de pacientes inmunosuprimidos, de pacientes con quimio por cáncer, ¿sí? Entonces nosotros vacunamos a los convivientes, a todos aquellos que viven dentro de ese mismo domicilio, generando una burbuja protectora, ¿sí? Lo mismo pasa y se replica en la sociedad. Cuando hablamos de barrera activa, es la interrupción de esta cadena, por ejemplo, con la vacuna triple bacteriana celular. Nosotros, como personal de salud, debemos estar vacunados para cortar esa cadena y no llevar coqueluche a una nena, ¿sí? Entonces, que los niños, los recién nacidos, una maternidad, están completamente vulnerables. Yo vengo desde la calle, desde mi domicilio, y soy un portador sano. Y sin querer, estoy generando un daño. Entonces, al nosotros como personal de salud estar correctamente vacunados, cortamos esa cadena de transmisión y de réplica de enfermedad. Bien, fundamental. Bueno, acá terminamos la presentación, le agradezco a todos. Ahí abajo está mi mail si tienen alguna consulta. Y bueno, vemos ahora si tenemos algunas preguntas para resolver. Vamos a cambiar la presentación. Hola, buenas tardes. Agradecemos infinitamente, Elida, agradecemos la presentación y extraordinario tu diapositivas y cómo los explicaste. Sí, tenemos algunas preguntitas acá. Buenísimo. Ahí te hago, perdón que lo tenía acá anotada. Tenemos una pregunta de Liliana Canchi que nos dice. Ay, no te escucho. Justo se te cortó. No te escuché porque justo se te cortó. Perdón. La vacuna del virus sincicial respiratorio en embarazadas, Sí. ¿se aplica solo en época invernal? Sí, hay un periodo donde hay mayor circulación porque consideramos que nosotros vacunamos a la embarazada en la semana 32 a la 36. ¿Sí? Hay un periodo mínimo de 20 días para que esa mamá produzca anticuerpos y nazca ese bebé. ¿Bien? Bien. Y lo va a proteger por 6 meses. Entonces en el periodo de nacimiento va a estar cubierto. Por eso es estacional, no se da durante todo el año. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice si podríamos, o si podría usted obviamente explicar el efecto pertussis. ¿El efecto Pertussis? ¿A qué explícitamente sería la pregunta? Ay, pregúntanos. Ahí está, ahí. Hola, perdón, voy a abrir el micrófono. No, que había mencionado el tema de que había un efecto Pertussis que se presentaba, digamos, en los niños con fiebre por más de 72 horas. Entonces quería saber si ese era el efecto Pertussis o si había algún otro síntoma más asociado o por qué se daba, digamos. Sí, el efecto habitual que genera la vacuna Pertussis, que es la Bordetella pertussis que conocemos como coqueluche, el efecto habitual es esto: fiebre prolongada por 72 horas, decaimiento. Hay una asociación con un porcentaje mínimo de algún efecto neurológico. Por eso si el llanto perdura más de 3 horas sin cortarse ese llanto, nosotros conocemos del llanto del bebé, es el llanto del mimo o el llanto ese agudo que sabemos que le está pasando algo, ya por nuestra profesión interpretamos los llantos. Si la fiebre prolonga más de 72 horas o si tiene hipotonía, otras características, tenemos que pensar que sea un efecto neurológico, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando aplicamos la vacuna o cualquier agente para inmunizar, empezamos a activar todo el sistema inmunológico, ¿sí? Lo despertamos, lo provocamos.
Y en eso que provocamos, a veces aparecen situaciones que están latentes, ¿sí? Situaciones que empiezan a aparecer coincidentemente con la aplicación de la vacuna. Entonces, ahí lleva como un seguimiento y una evaluación clínica, si llega a pasar alguna situación que se llama ESAVI. Pero lo habitual, yo hace más de 10 años que trabajo en lo que es vacunas, nunca vi un efecto neurológico y vacuno muchísimos niños asociados a la vacuna. Así que la estabilidad y la seguridad es muy amplia. En los millones de niños vacunados, por ahí hay algún caso, ¿sí? Porque es coincidente, porque genera esto del despertar y la reacción del cuerpo, y si enfermedades latentes aparecen. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Ya está. Bueno. Y la última Perdón. Licenciada, disculpen, buenas tardes a todos. Hola, Una buenas tardes. consulta. Sí, por supuesto. La vacuna Salk, en caso de revacunación, ¿en un adolescente o hasta qué edad se puede llegar a administrar? Si es un niño sano y no tiene esquema de vacunación, o contamos, desapareció, lo extravió, cosas que pasan, debe contar con 3 dosis y vacunamos hasta los 18 años. ¿Sí? A partir de los 12 años, entre dosis y dosis, tiene que haber un tiempo de un mes. ¿Sí? Bien, como para que sea un esquema. Ok, gracias, porque a veces Después, suelen venir al CESAC y gente que vive en las provincias, es común que pierdan los es común, carnets. sí, sí. Uno les consulta, se le inundó la casa, le pasa a Sí, todas, sí, y bueno, y pasa. Un esquema completo sería hasta los 18 años. Luego de los 18 años se considera que esa vacuna en algún momento de la vida la recibió, ajá, ¿sí? Dentro de nuestra población, ¿no? Siempre, sí, y no necesitaría refuerzos, salvo que vaya a viajar a lugares de donde haya polio. exacto. Bien, muchas gracias. No, por favor. Le agradecemos nuevamente, licenciado Olivera, por su presentación excelente, y agradecemos a todos los que se han conectado con nosotros nuevamente, y felicitarla. Acá tenemos palabras más que solo palabras Bueno, de agradecimiento, y excelente disertación, gracias, orgullosa de ustedes, desde el Fernández, mire, mire, felicidades, dicen acá. compañeros, colegas. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta como Orgullosa. base es que nosotros somos personal de salud, todos nosotros los que estamos conectados, ¿sí? Chequear nuestro carnet de vacuna. Y todo el entorno que nos rodea, con eso ya es un montón como para tener de tarea. Bueno, les damos las gracias nuevamente entonces, y con esto damos por finalizado, y obviamente invitarle en algún momento, seguramente haremos otras presentaciones más con usted, y más que nada agradecerle por todo. Gracias a todos también. Gracias a Acá todos. seguimos Los leo mientras. sí, sigan felicitándolo. Y muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.